Quiero invitarlos, por favor, a que me acompañen al libro que venimos estudiando, el libro de la carta a los Efesios, esta preciosa carta que realmente llevamos tiempo andando en ella y estamos ahí trabajando constantemente, permanentemente, mucho más en esta segunda parte, digamos, de la carta, que es la aplicación. Entonces, ahí es donde nosotros hemos estado concentrados, estudiando desde el capítulo 4 de la carta a los Efesios, y esperamos a llegar hacia el final del 6, entendiendo lo que es cómo se aplica la vida a un creyente, cómo se aplica la doctrina que un creyente recibe, que es formado, y dentro de eso está trasegar realmente, ese andar a través de estos versículos en el capítulo 4, y ya nosotros adentro del capítulo 5 por identificarnos, comprendiendo que es una sola carta la que Pablo ha escrito a la iglesia en Éfeso, y como bien conocemos, una carta circular también. Pero quisiera que miráramos el texto en el cual vamos a estar centrados en esta mañana, y es en el capítulo 5 de la carta a los Efesios, y vamos a mirarlo desde el versículo 19 de la carta a los Efesios, donde nosotros hemos estado estudiando y trabajando y viendo cómo el apóstol Pablo se dirige a los creyentes en Éfeso. Pero hay un punto que es bien interesante. Pablo en el versículo 19 les dice: hablen entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den gracias, dice el versículo 20, siempre. Den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a Dios el Padre, y sometiéndose unos a otros en el temor del Señor. Y lo último que nosotros estuvimos estudiando fue acerca del sometimiento, acerca de lo que era la llenura del Espíritu, cómo la vida de una persona se ve llena cuando está hablando con la palabra de Dios, cuando tiene la palabra de Dios en su corazón, cuando responde con la palabra de Dios acerca de cualquier momento en su vida. Pero también estábamos viendo cómo esa misma persona que vive llena del Espíritu vive dándole gracias a Dios, como lo menciona Pablo aquí en el versículo 20, dando siempre gracias, siempre. Ahí es la clave: gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a Dios el Padre, es decir, reconociendo que todo, tanto lo bueno como lo malo, ahí está. Y por supuesto el versículo 21, donde Pablo hablaba de la necesidad de someterse los unos a los otros en el temor del Señor. Y realmente el versículo 21 es el versículo que abraza y coge todo el contexto de aquí hasta el capítulo 6, versículo 9. Ahí es como si el apóstol Pablo metiera en un paréntesis absolutamente todo para mostrar realmente lo que tiene que ver con ese sometimiento. Y quisiera que usted me acompañara ahí, pero no sin antes orar y ponerlo en manos del Señor. Padre, continuamos dándote gracias a ti, Señor. Continuamos dándote gracias porque, Señor, por momentos no sabemos por qué estamos acá, Señor. Tal vez se nos vuelve de manera religiosa, Señor. Pero el motivo principal debe ser esa gratitud a ti, Señor, por la salvación tan grande que tú nos has dado, Señor, para que juntos como iglesia y como cuerpo, Señor, como nos insta tu palabra, podamos declarar a los principados y a las potestades que la gloria te pertenece solo a ti, y que nosotros rendimos esa gloria y esa honra a ti por medio de Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador, que es solamente en los méritos de Jesucristo que nosotros podemos estar acá, Señor, delante de ti, acercándonos con toda confianza delante de tu trono. Nuestro ruego, Señor, en esta mañana es que tu palabra llegue a nuestras vidas, a nuestros corazones. Nosotros, Señor, tengamos el entendimiento y la comprensión de ella, que si nos confronta podamos, Señor, ir delante de ti, pedirte perdón, postrarnos, Señor, humillarnos y rogarte que nos ayudes para obedecer a tu palabra. Que si somos fortalecidos, Señor, entonces podamos
regocijarnos, Señor, y seguir adelante sabiendo de que estamos obedeciendo a tu palabra, Señor, y que de ver la obra que tú estás haciendo en nosotros. Señor, y que si nos anima y nos consuela, Señor, entonces nosotros podamos, Señor, seguir adelante confiados de que nuestra salvación está segura en Jesucristo y que la buena obra que tú has empezado en nosotros la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo, para gloria y honra tuya. Amén. Quisiera comenzar contemplando el versículo 21 que he estado mencionando, cuando Pablo habla de someterse los unos a los otros en el temor de Cristo, y ya en anteriores enseñanzas hice como desglosar realmente lo que significaba el someterse y todo, pero cuando nosotros miramos los versículos 22 hasta el 6:9, como lo mencioné, todo está sujeto y digamos condicionado al versículo 21, es decir, al sometimiento. Pero para nosotros poder ver la profundidad de lo que Pablo está trayendo aquí a acotación, necesitamos pensar por un momento y contemplar la Escritura en lo que nos muestra este sometimiento. Y cuando nosotros vamos al libro de Génesis en el capítulo 3, recordamos siempre la caída. Nosotros como creyentes sabemos de que la palabra nos está diciendo que en el capítulo 3 Dios nos deja ver cómo el hombre pecó, cómo el hombre desobedeció. Pero muchas veces perdemos de vista un poco la sensibilidad para captar cómo ese pecado, esa caída del hombre afectó todo el propósito y el mandato que Dios le había dado al hombre. Si usted me acompaña a Génesis capítulo 1, usted se dará cuenta que en el versículo 28 Dios le ha dado una orden a Adán y por supuesto a Eva, y la Biblia nos lo describe, y dice el versículo 28 que Dios los bendijo. Está hablando en plural, está hablando a la pareja, está hablando a Adán y Eva, y dice que Dios los bendijo y les dijo, es decir, les da una orden. ¿Cuál es esa orden? Les dice que sean fecundos y que se multipliquen, y multiplíquense. Luego les dice, llenen la tierra, ahí está dándoles otra instrucción, orden, tienen que llenar la tierra, pero observe que luego él dice, y sométanla, ¿sí? Ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Observe que le da la orden de someterla, es decir, la autoridad que Dios le entrega al hombre en el momento en que fue creado con su esposa, fue precisamente el someter la tierra, es decir, dominarla, estar con autoridad y poder sobre ella. Someterla, dominarla, administrarla, tiene que ver con un poder, una autoridad que Dios le entregó al hombre. Bueno, tal fue el hecho, digámoslo así, el efecto del pecado, que dicho propósito, lo que hizo fue cambiarse en el momento en que el pecado, en que ellos pecaron, Adán y Eva, se cambian las cosas, se vuelve a la inversa, y podríamos decirlo en unos términos de que en realidad fue el hombre el que, en vez de someter la tierra como Dios le había autorizado por causa del pecado, terminó realmente siendo condicionado o sometiéndose a la condición de la tierra. Es decir, él no pudo someter la tierra, no pudo ejercer dominio sobre ella, y a la hora de la verdad él quedó a expensas de la tierra después del pecado. Y en Génesis capítulo 3, versículo 18, usted se dará cuenta de que el Señor le manifiesta al hombre desde el 17. Entonces el Señor le dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido el árbol del cual te ordené, diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella. Observe que él pierde completamente toda la autoridad sobre ella. Comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos, versículo 18, y cardos te producirá, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Es decir, el hombre perdió esa autoridad que Dios le había entregado, esa orden de someterla, de sojuzgarla, de administrarla, realmente se perdió como resultado, como consecuencia del pecado. Ahora,
El punto cuál es, que la palabra de Dios nos empieza a permitir ver que dentro del plan perfecto de Dios era necesario, y el orden de Dios, en el orden divino, que el hombre sometiera a la tierra, que el hombre tuviera autoridad, que Dios la ejerciera, que la ejerciera el hombre, perdón. Pero la perdió. Y podemos darnos cuenta en el siguiente capítulo de Génesis, en el capítulo 4, la situación con Caín. Caín viene en un conflicto de que se dio cuenta que a Dios no le agradó la ofrenda. Dice en el capítulo 4, versículo 5, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Pero quiero que prestes atención al versículo 6 y 7 para darnos cuenta que dice: entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Y mira el versículo 7 lo que Dios le dice: si haces bien, no serás aceptado, pero si no haces el bien, el pecado yace a la puerta y te codicia. ¿Pero qué dice? Pero tú debes dominarlo. Es decir, Dios le deja ver a Caín que él podía dominar el pecado y que él debía dominar el pecado, pues Dios ya sabía realmente todo lo que iba a ser llevado a cabo en el caso de Caín, pero él le deja ver que lo debe dominar. Y recordemos que dominar significa tener el poder y la autoridad para manejar algo. En este caso era Caín con respecto al pecado. Pero lo tremendo, iglesia, es que la triste consecuencia de haber perdido el sometimiento por parte del hombre, que debía llevar a cabo y ejercer en la tierra, ya no estaba. Ellos mismos se habían rebelado contra Dios, Adán y Eva. Ellos habían dejado a un lado el someterse a Dios, que era su creador, que los había creado en gran manera como lo más precioso de toda su creación. Ellos no se sometieron a la instrucción de Dios, no quisieron tener en cuenta eso, y la sujeción que ellos debían mostrar para con Dios realmente no fue. Y hay veces nosotros perdemos un poco de vista esto dentro del propósito de Dios en la creación, cuando la hizo de manera perfecta. Ahora, el efecto del pecado fue tan nefasto realmente que no solo rompió la comunión con Dios, como bien conocemos nosotros, el hombre quedó separado completamente, sino que también, ¿qué pasó? El hombre prefirió, como lo dice la Escritura, esconderse, aislarse de su Creador e ignorar la magnificencia y la grandeza del Señor. Es decir, no querer estar bajo el direccionamiento de Dios. Y esto ha traído consecuencias a través de la historia. Esto realmente ha sido una situación bastante terrible, porque la inclinación del corazón del hombre es siempre a no someterse. Sin embargo, la Biblia nos deja ver la importancia que tiene la sujeción en el orden de la creación de Dios, y así como la de una persona, digámoslo así, que vive bajo la autoridad de Dios. Ahora, esta situación que se presentó en el momento de la caída del hombre y que afectó al resto de la humanidad y la descendencia, realmente viene en el cumplimiento de la palabra a cambiar las cosas en la redención de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, cuando nuestro Señor Jesucristo redime al hombre mediante la obra de expiación en la cruz, las cosas tienen que cambiar. Sin embargo, cuando uno le hace la secuencia a ese tipo de sometimiento, personalmente me ha llamado mucho la atención, porque desde la perspectiva humana es algo que nos cuesta a nosotros trabajo, por nuestra condición caída y pecaminosa. Pero a la vez es una confrontación con quienes hemos sido redimidos en la sangre del Cordero, quienes hemos recibido la gracia de Dios. ¿Para qué? Para ser traídos a luz, para ser traídos a salvación. Sin embargo, si seguimos de manera breve la secuencia de lo que es para Dios el sometimiento, quiero que vayas al capítulo 16 de Génesis, donde se presenta la situación cuando la esposa de Abraham, Sara, tiene un conflicto con su sierva, ¿sí?, Agar,
y ella le pone la queja a Abraham. Y en el capítulo 16, si tú miras, en el versículo 6 exactamente, o podríamos tomar desde el 5, dice: entonces Sarai dijo a Abraham: recaiga sobre ti mi agravio. Yo entregué a mi sierva en tus brazos, pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. La actitud de Agar no era la mejor, pero observa que luego dice: juzgue el Señor entre tú y yo. Pero Abraham dijo a Sarai: mira, tu sierva está bajo tu poder, haz con ella lo que mejor te parezca. Sarai era, digámoslo así, la amo de Sarai, estaba a su cargo. Y Sarai, y nos dice: haz con ella lo que mejor te parezca. Y Sarai trató muy mal a Agar y ella huyó de su presencia. ¿Qué hizo Agar? Huyó. Ella huyó realmente de la presencia de quien era su autoridad en ese momento. Pero quiero que mires el versículo 7. Observa lo siguiente: el ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente en el camino de Shur. ¿Quién la encontró? El ángel del Señor. La Biblia nos deja ver que el ángel del Señor en el Antiguo Testamento es el Señor Jesucristo. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai. Observa, sierva de Sarai. Dios está, el ángel está resaltando, Dios, sí, nuestro Señor Jesucristo ahí en la tipología, está resaltando que hay una autoridad que ya tiene terrenal, y le dice: ¿de dónde has venido y a dónde vas? Y ella respondió: huyó de la presencia de mi señora Sarai. Podríamos decir con razón, porque ya hemos observado el contexto. Pero observa lo que dice el versículo 9. Vuelve a tu señora. ¿Y qué le dice? Y sométete a su autoridad, le dijo el ángel del Señor. Y es una porción de la Escritura que nos dejará para escudriñar más y hasta dónde está correcto, pero cómo, si la Biblia misma nos está diciendo que la estaba tratando mal y todo eso. Pero independiente a la actitud que tenía Sarai con su sierva, lo que el ángel del Señor le está diciendo es: vuelve y sométete a ella. Ahora, yo lo que quiero es compartir con ustedes de mirar cómo muchas veces nosotros pasamos en alto un tema, un texto. Pero es tremendo, y podemos mirar en Hechos capítulo 23, por favor, texto que en otras ocasiones también estuvimos mirando. Y en Hechos capítulo 23, cuando Pablo está ante el Sanedrín y está dando una explicación, dice: entonces Pablo, mirando fijamente, versículo 1, fijamente al concilio, dijo: hermanos, hasta este día yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. Y el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban junto a él que lo golpearan en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios lo golpeará a usted, pared blanqueada. ¿Se sienta usted para juzgarme conforme a la ley y viola la ley ordenando que me golpeen? Los que estaban allí observando dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Y Pablo dijo: no sabía, hermanos, que él era el sumo sacerdote, porque escrito está: no hablarás mal de las autoridades de tu pueblo. Y cada vez es más confrontante. ¿Por qué? Porque todo hoy en día es un caos, es conflicto entre los cónyuges, los esposos, los matrimonios viven momentos difíciles, la situación entre padres e hijos, los hijos no se someten a los padres, los hijos no respetan a los padres se exasperan a sus hijos. Y lo mismo sucede entre los patrones y los empleados, al punto en que realmente muchas personas quisieran salir corriendo de sus trabajos por una u otra razón, o porque están realmente en contra de sus jefes, o sus jefes no son lo que ellos esperarían y todo eso. Y eso es lo que normalmente nosotros escuchamos. Pero quisiera entonces, partiendo de esta introducción en esta mañana, llevarlos a ustedes para que miremos realmente los deberes que un cristiano tiene en la vida diaria, en su rol como persona renovada en el Espíritu. Es decir, tomando la redención de nuestro Señor Jesucristo, que llevó a cabo en la cruz, y en la cual
todos aquellos que el Señor Dios Todopoderoso amó desde el pasado eterno, ya ha redimido y tienen una nueva condición. Y es ahí donde quiero que nos centremos, en Efesios capítulo 5, versículo 22 en adelante. Y hoy estaré solamente tocando el primer rol, y es el rol como cónyuge. Y lo encontramos desde el versículo 22 hasta el versículo 33. Si usted me acompaña de una manera rápida, dice: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estar, ¿qué? Estarlo a sus maridos en todo. Y realmente quisiera concentrarme un poco acá para hablar tanto lo que Pablo está marcando aquí del versículo 22 y por supuesto en el versículo 25, que vuelve y manifiesta: maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Es decir, observamos el mandato que hay tanto para el hombre como para la mujer. Y lo que podemos darnos cuenta aquí es que Pablo hace mención de la esposa y pareciera como si le cargara a ella una responsabilidad, que es verdad, le carga una responsabilidad, pero que no solo se refiere a ella, sino que por el contrario, realmente en el contexto que nosotros vemos acá, deja ver que tanto el hombre como la mujer tienen la misma responsabilidad de manifestar el fruto de la renovación que ha ocurrido por medio del Espíritu y que se refleja precisamente en un sometimiento a su vida. Ese es algo fundamental. Es decir, recordemos que desde Génesis el hombre no se quiso sujetar a Dios, pecó y realmente rompió con todo lo que Dios había establecido, y vemos en los ejemplos que ya hemos leído bíblicamente cómo el hombre trata de romper con ese sometimiento. Pero realmente, cuando observamos el texto, nos damos cuenta que Pablo está hablando a personas que son nacidas de nuevo, a creyentes, y lo que Pablo realmente hace aquí es mostrar un calificativo que da, por ejemplo, a la mujer, y le dice, si usted observa en el versículo 22, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Y en algunas versiones dice las esposas. Pero lo que podemos ver aquí es que aplica a todas las esposas cristianas, ¿sí? Mujeres cristianas sin distinción realmente de clase social, de madurez espiritual, ni de educación o talentos o dones o edad. Está hablando en general para la mujer, que debe someterse realmente en este caso, porque lo dice explícitamente, ¿a quién? A sus propios maridos. Pero de igual manera podemos darnos cuenta acá, iglesia, que el cumplimiento del mandato tampoco depende de la inteligencia del hombre o de su esposo, no depende del carácter de ese esposo, no depende de la actitud de ese esposo, no depende de la condición espiritual de ese esposo, ni de cualquier otra consideración. Simplemente está hablando es, sométase. Y esto genera de seguro un choque en nuestras vidas, en conflicto, porque aunque estamos espiritualmente conectados con la palabra de Dios bajo el poder de su Espíritu, nuestra carne de pronto está pensando y llevando a otras cosas completamente diferentes. Pero lo que nos podemos dar cuenta acá es que Pablo de manera categórica dice a todas las esposas creyentes, obviamente acá está hablando de creyentes, no está hablando de la humanidad, sino de creyentes, personas regeneradas, personas nacidas de nuevo, y les dice que es necesario que estén sujetas ¿a quién? A sus propios maridos. Y la palabra estén sujetas realmente que vemos en este texto, en el versículo 22, no está en el original del versículo 22, pero que nos deja precisamente al mirar la palabra del versículo 21, cuando vemos que es hipotazo, proviene entonces del versículo 21, que es lo que precisamente les estoy tratando de explicar, que está abrazando todo, como en, bueno, usted me comprende, hasta el versículo del capítulo
hasta el versículo 9 del capítulo 6, es decir, lo tiene ahí abrazado. Este versículo 21 del capítulo 5, es decir, lo está condicionando a un sometimiento. Porque cuando nosotros observamos que la traducción del versículo 21 de la palabra, el significado, perdón, de la palabra someterse en el griego es hipotazo, significa renunciar a todos los derechos individuales. Eso es lo que Pablo está manifestando acá. Y por eso cuando nosotros encontramos aquí en el versículo 22, Pablo lo está dirigiendo hacia las mujeres. Y nos damos cuenta entonces que la voz media que está en el griego, precisamente del versículo 21, es lo que está implícito por extensión hacia el versículo 22. Es decir, está condicionando, está abrazando el versículo 22 para decirle que la mujer tiene que someterse a su propio marido. Es decir, que el énfasis, para que lo comprendamos un poquito mejor, iglesia, está en la sumisión voluntaria de uno mismo. Y ese es el punto más tremendo. El énfasis está en la voluntad, en la sumisión voluntaria de uno mismo. Es decir, no es una obligación. Y aunque la palabra está en un imperativo, sométanse, créame que aquí no está hablando de una obligación, sino realmente de un deseo que nace de un corazón regenerado en la obra de Cristo en la cruz. El mandato de Dios se dirige a quienes deben someterse, y es a todos aquellos que han sido redimidos en Cristo Jesús, es decir, a aquellos que creen realmente en la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, lo que podemos encontrar acá y observar es que la sumisión debe ser una respuesta voluntaria a la voluntad de Dios, en el sentido de renunciar a los derechos independientes y propios. ¿Para qué? Para someterse a otros creyentes en general y a la autoridad ordenada en particular. En el caso de las esposas, en este caso específico, a sus propios esposos. Pero que es una orden que Dios está dando, que se requiere realmente de rendir su voluntad, su propia voluntad, a otras personas, de someterse a otros creyentes en general, y en casos particulares como este, la mujer a su esposo. Ahora, lo que nosotros podemos observar acá es que el tipo de sumisión que Pablo está manifestando acá en el versículo 22, cuando dice que las mujeres estén sometidas a sus propios maridos, porque el marido es cabeza de la iglesia, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Nos podemos dar cuenta entonces que la sumisión u obediencia no es como la de un niño cuando tiene que someterse a su padre. No está hablando de ese tipo. Tampoco está hablando de la obediencia que Pablo manifiesta más adelante aquí con respecto a la de los siervos con los amos. No está hablando de ese tipo de obediencia. No está hablando de ese tipo de sumisión. No, está hablando de una sumisión completamente diferente. ¿Por qué? Porque realmente el tipo de obediencia que está marcando aquí es la de un esposo que realmente refleja cómo debe tratar a su esposa de tal manera, ¿sí?, que ese trato lleve a que ella realmente se someta en obediencia a él. Es decir, el esposo debe tratar a su esposa como un ser igual, del cual Dios le ha asignado responsabilidad de cuidar, de proveer, realmente de proteger, y cuyo ejercicio debe ser realizado en amor. Ese es el punto acá, es de ese tipo de sujeción. El hombre debe entender realmente que ella no le pertenece para recibir órdenes y responder a sus propios caprichos y órdenes, valga la redundancia, sino que realmente cuando Pablo está diciendo que las mujeres deben someterse a sus propios maridos como al Señor, realmente, lo dice el versículo 22, sus propios maridos, acá está refiriéndose precisamente al carácter íntimo y mutuo de la sumisión que hay entre ellos.
Es decir, no solamente está demandando una sumisión por parte de la esposa, sino por parte de su cónyuge, en este caso el hombre. Es decir, la mujer está sujeta a aquel quien la posee a ella, como ella posee a su propio marido. Y eso lo podemos ver en Primera de Corintios, capítulo 7, versículos 3 y 4, cuando Pablo está hablando de que el cuerpo de la mujer no pertenece a ella, sino al hombre, y el del hombre a la mujer. Entonces acá está haciendo la misma relación, está haciendo la misma referencia, es decir, sí, la mujer se va a sujetar de la misma manera como el hombre también tiene una sujeción en ella, que es de manera diferente en el sentido de rol, de papel, pero que a la hora de la verdad juega y tiene la misma importancia. Ahora, usted dirá, pero yo no soy casado, o yo no soy casada todavía, o yo ya no tengo marido, ¿sí? O yo ya no tengo esposa. Pero lo que la Biblia nos deja ver es que nosotros tengamos una comprensión y un entendimiento de acuerdo a su condición en la que usted se encuentra en estos momentos, para que con sabiduría actuemos y tal vez demos el mejor consejo en un determinado momento que se requiera a alguien que esté en una condición similar a esta. Lo que podemos ver entonces es que tanto los esposos y las esposas por igual deben tener un sentido mutuo de posesión, así como una actitud mutua de sumisión. Eso es lo que nos está instando la Escritura. Es decir, comprender que se pertenecen el uno al otro en una igualdad absoluta, que ninguno es mayor que el otro. El esposo no posee a la esposa más de lo que ella posee a su esposo. Es decir, hay un completo equilibrio, una igualdad realmente. Ahora, lo que podemos darnos cuenta acá entonces es que el esposo no tiene superioridad y mucho menos ella tiene inferioridad, sino que realmente debe haber una claridad en que ambos están en ese mismo nivel, en esa misma condición. Y cuando nosotros miramos realmente que Dios le ha declarado a Eva en Génesis capítulo 3, versículo 16, la maldición sobre la mujer por haber desobedecido, ustedes recordarán que Pablo llega y el Señor le declara: tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Ahí volvemos otra vez al problema, al conflicto de lo que se presentó en Génesis. Y es, mis amados, que cuando está hablando del deseo aquí, no habla en la postura, digamos, sexual. O sea, no está hablando de un deseo sexual, ni tampoco desde una perspectiva psicológica, sino que realmente se trata de la misma manera o la misma forma como Dios se lo expresó a Caín, que vimos en el capítulo 4, en los versículos 6 y 7. Cuando Dios le dijo a Caín que él podía dominar, en este caso, el pecado. ¿Y por qué? Porque la palabra que se encuentra ahí en el original es una palabra que viene se conoce como teshuga, que proviene de una raíz árabe que el significado realmente es empujar, coaccionar, forzar o tratar de controlar. Y entonces, lo cual nos permite darnos cuenta que la maldición que realmente Dios colocó sobre ella fue que en realidad la mujer tenía el deseo de usurpar el lugar del hombre como cabeza, y que como resultado el hombre realmente se resistiera a ella, pero escúchalo bien, con una acción realmente que no es la adecuada. Es un tipo de acción, digámoslo así, ese enseñorearse, cuando dice ahí la Escritura, un tipo de autoritatismo déspota que no estaba realmente en el plan original de Dios. Lo cual nos deja ver entonces que ni el hombre estar sobre la mujer, ni la mujer usurpar el lugar del hombre. Ambas actitudes son pecaminosas, es lo que nos está mostrando la palabra. Pero que a la luz del Evangelio de Dios, a la luz de toda la obra de redención que Dios ha llevado a cabo, esto cambia completamente, rompe completamente con esa maldición que fue puesta por Dios mismo, tanto a la mujer como al hombre. Y lo que quiero compartir con ustedes es que nos lleva a que nosotros miremos desde una perspectiva completamente diferente todo lo que la palabra de Dios nos estaba denotando acá, nos está marcando
como lo hace el apóstol Pablo. Él no lo está haciendo de una manera donde a la mujer le toca como seguir ahí y como muchos lastimosamente malinterpretan un texto como estos. No. De igual manera, como ya lo expliqué, no es que el hombre tenga poder y dominio sobre la mujer, porque esa es la actitud en la carne. Aquí lo que está hablando es de algo que está completamente en equilibrio. Y entonces observa que precisamente el apóstol Pablo, de manera sabia en el versículo 25, por eso les dice a los maridos, maridos, amen a sus mujeres, o esposos, amen a sus mujeres. ¿Cómo? Así como Cristo amó la iglesia y se dio él mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Es decir, Pablo marca el ejemplo, así como Cristo. Es decir, de la misma manera como la iglesia se conformó, fue lavada, fue limpiada, fue purificada y fue lavada en la sangre del Cordero con un alto precio. Y ese es el reflejo del sometimiento que Dios está mandando a nosotros los hombres para con nuestro cónyuge, que marca precisamente a partir del versículo 21. Es decir, que la sumisión fundamental del esposo a su esposa es por medio del amor que le va a reflejar a ella, que le va a mostrar a ella. Es decir, un amor sin límites, un amor que debe ser de la misma manera como Cristo amó a la iglesia. Es decir, que nosotros como hombres necesitamos estar mirando constantemente, permanentemente, la obra de Cristo, toda su obra de redención, para que de la misma manera se refleje en nosotros, en nuestro amor hacia nuestro cónyuge. Y yo estudiaba esto y créanme que yo decía, Señor, perdóname, porque yo sé que no lo he hecho. Qué tremendo lo que la Escritura nos está diciendo. Y mis amados, tal vez usted dirá, esto parece más bien es una conferencia para esposos y esposas. Pero ¿sabe que no? Porque de alguna manera, o bien usted en algún momento fue esposa, tuvo un cónyuge, o usted ha sido esposo, tuvo una cónyuge, tuvo una esposa, o son cónyuge, o en algún momento pueda que lo llegue a ser. Y el punto es en dónde y cómo nosotros pecamos tan frágilmente, tan fácilmente en nuestra vida, desobedeciendo un mandato de esta magnitud y viendo realmente la profundidad de dónde realmente y desde dónde viene. Pensar en cómo Cristo amó a la iglesia antes de traerla a la existencia es algo maravilloso, porque me está diciendo que yo tengo que amar a esa esposa de la misma manera como lo hizo Cristo, aún antes de la fundación, como dice Efesios capítulo 1, versículo 4. ¿Y sabe qué es lo que me permite entender acá? Que realmente es ver que el amor de Dios es presente por la eternidad y no tiene ni pasado ni futuro, sino que es un amor presente, es decir, un amor continuo, un amor que permanece en todo momento. Ahora, el punto, iglesia, es que ningún ser humano y pecaminoso tiene la capacidad para amar con la plenitud y las perfecciones divinas como las que nuestro Señor Jesucristo amó a la iglesia y amará realmente por siempre. Ese es el punto. Ahí es donde está el problema. Pero también nos deja ver que con la nueva naturaleza, precisamente, nosotros como creyentes, el cristiano que ha sido renovado, posee la naturaleza de Cristo y el Espíritu Santo en su interior que Dios ha provisto. ¿Para qué? Para que él pueda ser un esposo que ame a su esposa o una esposa que ame a su esposo en la medida del amor de Cristo. Es decir, podemos amar de una manera similar a como Cristo amó cuando nosotros estamos mirando a Jesucristo. Cuando nuestros ojos están centrados en la palabra de Dios, cuando nuestras mentes están puestas arriba, donde Cristo está sentado. Pero también nos deja ver que lo contrario es que no va a haber un sometimiento, no va a haber una sujeción mutua cuando nosotros no estamos realmente metidos en la palabra de Dios. Ese es el punto, iglesia.
Cuando un esposo realmente se somete al señorío de Cristo, siendo o estando lleno de la palabra de Dios, es decir, lleno del Espíritu, como Pablo lo ha mencionado en el versículo 18 del mismo capítulo, entonces este hombre está en la capacidad de amar a su esposa con la misma clase de amor que Jesús tiene por su propia esposa, la iglesia. Va a comprender realmente cómo va a amar, cómo debe amar a su esposa. Y eso es lo que Pablo está transmitiendo acá, lo que Pablo quiere mostrar realmente en la belleza, en la hermosura de lo que es realmente la sujeción y el sometimiento. Es decir, una mujer que pueda llegar a comprender que cuando ella se somete a su esposo, está realmente reflejando la manera como Cristo ama a su iglesia. Pero que de igual manera, así como el hombre ama a su esposa de manera correcta y se somete en esa forma a su esposa, entonces también está honrando al Señor de la misma manera como Él ama a la iglesia y se entregó por ella. Es decir, el patrón del amor del Señor por su iglesia es el patrón del amor del esposo por su esposa. Tengo que estar mirando cómo Cristo amó la iglesia y se entregó por ella, para que de la misma manera yo lo haga con mi esposa. Ese es el patrón a seguir, ese es el modelo en donde yo tengo que tener mi mirada puesta realmente. Y es interesante porque Pablo deja ver acá, si usted lo observa y me acompaña, deja ver cómo ese amor de la esposa debe ser un amor sacrificado. Observa el versículo 25 en su parte B, cuando dice, y se dio a sí mismo por ella. Nos deja ver que es un amor purificador, versículos 26 y 27, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Y esto es una confrontación para nosotros los hombres a toda hora. Porque cuando nosotros de pronto vemos que nuestra esposa no está actuando de la manera más piadosa, nosotros lo que hacemos es reprocharle y recriminarle la actitud, en vez de decir, espera, no es lo correcto, pero ven y miramos de manera bíblica cuál es la forma como debes estar actuando. ¿Por qué? Porque cae sobre nosotros toda, absolutamente toda la responsabilidad de esa santificación progresiva de nuestro cónyuge. Observa que dice el versículo 26, para santificarla habiéndola purificado. Recuerda que el patrón es Cristo. Yo tengo que llevar a mi esposa a que mire a la luz de la Escritura la manera como ella debe actuar si no está actuando correctamente, como ella debe comportarse si no lo está haciendo correctamente, como ella debe pensar si no está pensando correctamente, como ella debe actuar si no lo está haciendo correctamente, es decir, de una manera bíblica. Por eso es un amor purificador. También es un amor perseverador. Observe el versículo 28. Así deben también los maridos amar a sus mujeres. Observe que Pablo dice, así también deben amar los maridos. ¿Cómo? ¿Cómo? Podría preguntarle uno. Y Pablo contesta, ¿cómo? Como a su propio cuerpo. Usted nunca descuida su cuerpo. No lo descuida. Tiene que ser un amor que realmente es permanente, es constante. Porque eso somos nosotros. Nosotros nos amamos a nosotros mismos. Nosotros tenemos un amor impresionante por nosotros mismos. Nos gusta o no, digamos que no. Gordos, flacos, como quiera, chuecos. Nos amamos. Y por eso nos duele que alguien nos diga cosas que no son. Pero es nuestro amor, eso está interno en nosotros, aún en nuestra naturaleza caída y pecaminosa, nos amamos mucho. Pero en la sabiduría divina e infinita de Dios, Él nos permite que nosotros comprendamos desde esa perspectiva que es pecaminosa, entonces, una actitud pecaminosa, entonces ver que comprendamos cómo debe ser nuestro amor hacia nuestro cónyuge, y ese es un amor perseverador, constante, que no termina. El versículo 28, y uno más, es el amor
que es inquebrantable. Observa el versículo 31. Por esto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Es un amor inquebrantable. Escúchalo bien, inquebrantable. ¿Qué significa eso realmente? Pedro lo deja ver de una manera especial en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 7, cuando él dice: y vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Ese es ese tipo de amor inquebrantable. Dando honor a la mujer como vaso más frágil. Y aquí lo que podemos darnos cuenta entonces es que en realidad un esposo debe ser considerado con su esposa, tratarla con entendimiento y comprensión, que es tratarla con sensibilidad, y consideración. Eso es lo que significa el ser considerado con su esposa. Es lo que significa el tratarla con entendimiento y con comprensión. El esposo debe ser caballeroso, nos está instando la Escritura, con su esposa. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice que dando honor a la mujer como vaso más frágil. Dando honor a la mujer como vaso más frágil. Si nosotros somos honestos, sabemos de que en muchos momentos de nuestra vida hemos fallado en eso. Y es muy fácil mirar a otro y decir: tú no te pareces a Cristo. Y es muy difícil mirarnos a nosotros mismos y decir: pero yo tampoco me parezco a Cristo, porque yo no estoy tratando a mi cónyuge como ese vaso más frágil. ¿Por qué? Porque lo que Pablo está haciendo aquí, iglesia, es que Pablo está buscando, o dejando claro más bien, enseñando y llevando a que el esposo dé honor a su esposa como coherederas de la gracia de la vida. Dios describe a las mujeres como coherederas de la gracia de la vida. Y nosotros tenemos que pensar en eso, no lo podemos pasar por alto. Ahora, aquí hay una pregunta final. ¿A qué conclusión nos lleva esto? ¿A qué conclusión nos lleva a hacer un análisis superficial? No está detallado realmente, porque quiero después ir tocando punto a punto. Esto es solamente superficial. ¿A qué conclusión nos está llevando? Bueno, como Pablo está hablando de que las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, pero también le dice a los maridos que amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. Entonces los esposos realmente y las esposas deberían ser los mejores amigos el uno para el otro. Esa debe ser una constante lucha, una batalla con nuestra carne. Ser los mejores amigos el uno para el otro. No solo en asuntos familiares, no solo en actividades diarias, sino ¿sabe qué? También en las actividades espirituales, donde el uno se preocupa por el otro. ¿Cómo está tu vida? ¿Qué estás aprendiendo? ¿Cómo estás creciendo? ¿Qué estás entendiendo? Mira, esto creo que te está costando trabajo, pero ven, lo miramos de esta manera. Y créame que aquí suena muy bonito, pero vaya y compártalo con el cónyuge a ver si eso suena bonito. Uno siente por dentro que les, como un ardor, que uno es como que me estás criticando, me estás juzgando. Esa es nuestra carne, mi amado, ese es nuestro orgullo, nuestra soberbia que no nos deja realmente. Qué bendición tener un cónyuge. Lástima por los que no son casados. Lo siento. Como decía un pastor conocido, son tristes y aburridos, pero yo soy feliz. Y le doy gracias al Señor. Un esposo, mis amados hermanos, debe saber que si no es considerado con su esposa y no la honra y no la respeta, tiene una vida espiritual defectuosa, y como lo describe el apóstol Pedro, sus oraciones van a tener estorbo. Eso es lo que nos dice la Escritura. Ahora, tenemos que ver que un esposo debe saber cuándo le brinda a su esposa consideración. Tiene que saber en qué momento ella necesita ser considerada, cuándo debe ser cortés con ella, cuándo le debe rendir honor. ¿Sí? Y realmente
darse cuenta que todo esto, el ser considerado con ella, el tener cortesía con ella, el rendirle honor, realmente va a contribuir a la belleza y fortalecimiento de un matrimonio que además va a reflejar a Cristo en su corazón, que va a mostrar realmente que Dios ha hecho una obra de regeneración en esa pareja. Ahora, esto es imposible que lo lleve alguien que no tiene una mente renovada, un espíritu renovado en el Señor, es decir, una persona que haya nacido de nuevo, nunca va a hacer esto. Porque si nosotros somos honestos, si nosotros como creyentes, que tenemos la certeza y la seguridad de una salvación que Dios nos ha dado, sabemos que es nuestra lucha diaria, sabemos que es nuestra batalla, sabemos que puede ser nuestro talón de Aquiles en algún momento, pues cuánto más alguien que no tiene a Cristo en el corazón. Por eso Pablo, en esta porción de la Escritura, se lo habla a los creyentes. Y por eso, cuando hicimos la lectura de 2 Timoteo capítulo 3, que Pablo dice, pero debes saber esto, que vendrán tiempos difíciles. Toda la declaración que hace Pablo ahí, no se la está diciendo a no creyentes. Pablo se está refiriendo a creyentes. Personas que estaban en la iglesia, pero que vivían más en la carne y que no mostraban realmente una vida en el Espíritu. Realmente nosotros tenemos que saber que como esposos, tanto el esposo como la esposa se esfuerzan por someterse mutuamente, realmente van a reflejar la gracia de Dios que se manifiesta en la renovación del modelo de Dios en su creación especial, el hombre y la mujer. Y nosotros estamos llamados a reflejar eso. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, amado Dios. Señor, cuán grande y preciosa es tu palabra, Señor. Cuán hermosa es, Señor, que desnuda todo nuestro ser, Señor, y muestra todo nuestro pecado, nuestra debilidad, Señor. Y cómo nosotros, Señor, vamos completamente en contra de lo que tú, aún desde antes de la caída de Adán y Eva, habías establecido, Señor. Pero también, Señor, tenemos para decirte gracias, que no nos dejaste en esta condición caída eternamente, sino que nos has redimido en la sangre del Cordero, Señor. Que nos has lavado toda nuestra maldad y todo nuestro pecado, que has puesto a tu Santo Espíritu a morar en nosotros, que estás renovando nuestro entendimiento, Señor, y nos das luz a través de tu palabra, Señor, para nosotros vivir en obediencia a tu palabra, Señor. Señor, estamos seguros, como lo declara tu palabra, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero también, Señor, estamos seguros de que si afirmamos eso que tu palabra declara, también debemos vivir en obediencia como tu palabra lo declara, Señor. Y esforzarnos, Señor, por mantenernos bajo la dirección de tu Santo Espíritu. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.